de visitas para averiguar si alguien había ido a verla el viernes o durante el fin de semana. Y en este lapso de tiempo estaba inscrito un visitante bajo el nombre de John. Esta información dispara todas las alarmas. La suboficial de administración me dijo que conocía a ese tipo y que era una mala influencia. Aquel joven había sido expulsado de la Marina. No era el tipo de persona a la que debiera permitirse ni siquiera entrar en la base. Los agentes del NCIS siguen el rastro de esta pista. Identifican a ese hombre como John Leon Smith. Tenía 24 años y se había enrolado en 1999. Su entrenamiento inicial fue en Great Lakes y terminó en Meridian, Mississippi. Según los colegas de la suboficial Brown, John había trabado amistad con Lian durante el entrenamiento básico. Pero a diferencia de Lian, el joven tiene un historial conflictivo. En realidad todo empezó cuando terminó el entrenamiento. Le tacharon de joven problemático. Su historial es bastante largo. En el 2000 le detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, violación. Os pongo en contexto y en situación. Básicamente han matado a una chica de la Marina, algo que también le da bastante privilegios ante la investigación. Básicamente decían que sí o sí tenían que descubrir al asesino y que no iban a tardar nada en encontrarlo. El caso es que con el cadáver de esta mujer también encontraron el cadáver de un amigo suyo y ahora resulta que presuntamente y encima le pixelan la cara es un miembro de la Marine también. Así que vamos a continuar con el caso. Una serie de incidentes relacionados con el consumo de drogas y alcohol le habían dado una mala reputación. Fue sometido a 2 exámenes psicológicos y tras el último se le incapacitó para servir en el ejército. Fue dado de baja de la Marina pocas semanas antes de la desaparición de Lian. Cuanto más ahondan en la investigación, Le pixelan la puta cara todo el tiempo. Varias fuentes nos dejaron entender que John estaba enamorado de Lian y que estaba de alguna manera obsesionado con ella, por lo que sopesamos la posibilidad de que se hubiera producido una escena de amor despechado. Como dato, creo que es básico, pero importante añadir es que si estás enamorado de alguien, no le haces daño y mucho menos lo asesinas. Pero bueno. El equipo operativo envía a un agente a la base para localizar al exmarinero. Durante todo el día, el agente Alderman entrevista a los colegas y superiores del sospechoso. Las personas entrevistadas nos dijeron haber visto a aquel individuo merodeando alrededor del cuartel de Lian Brown el viernes, la víspera de su desaparición. Teníamos que hablar con aquel tipo. Trabajo, alguien la llamó desde un motel. Nos preguntábamos si podía tratarse de nuestro sospechoso. ¿Se alojaba el militar dado de baja en el motel en el momento del asesinato de Lian? ¿Y 2 días después seguiría estando allí? Llegamos demasiado tarde. Confirmamos que nuestro sospechoso se había alojado allí durante el fin de semana, pero se había marchado el lunes por la mañana. El registro telefónico demuestra que la llamada a la base naval procedía de la habitación de John Smith. Los investigadores registran todo, pero no encuentran nada. Suponiendo que aquel individuo tuviera alguna información sobre los asesinatos, se nos había escapado. Era John Smith un acosador celoso que persiguió a la mujer que le rechazaba. ¿Y la había matado? Los agentes que investigan el asesinato de Brown y Batten han identificado a su primer sospechoso, John Leon Smith. Se trataba de un individuo que había sido visto con Lian Brown los últimos días antes del homicidio. Esta persona tenía antecedentes por problemas disciplinarios, un historial de incidentes relacionados con el consumo de drogas y finalmente había sido dado de baja de la Marina.
equipo especial del NCIS lanza entonces un operativo de búsqueda a gran escala. Los agentes intentan encontrar al marine licenciado investigando sus direcciones anteriores y sus amistades conocidas. Y finalmente le encuentran a 3.200 kilómetros de distancia, en Arizona. Debido a la reputación de Smith, los agentes esperan un interrogatorio muy duro. Pero para su sorpresa, el sospechoso se muestra ingenuo y dispuesto a cooperar. Acepta someterse a largos interrogatorios y a una prueba del polígrafo. Los resultados sorprenden a todos. Describió sus actividades en los días inmediatamente anteriores y posteriores a los homicidios. Llegamos a la conclusión de que no conocía ningún detalle del crimen, ni sus autores, ni cómo lo habían llevado a cabo. El único sospechoso del crimen ha quedado descartado. Y el NCIS vuelve a estar en el punto de partida. Pero no por mucho tiempo. A la mañana siguiente, surge una inesperada pista cerca del lugar donde se encontraron los cadáveres. Pocos días después de los asesinatos, recibimos la llamada de un sacerdote que había encontrado 2 charcos de sangre en el aparcamiento de la iglesia. La iglesia está a 3 kilómetros del lugar donde aparecieron las víctimas. ¿Podría ser allí donde Leanne Brown y Michael Patton fueron asaltados? Había mucha sangre. No sabíamos de dónde venía. Pedimos a la policía científica que lo analizara. Luego entrevistamos al sacerdote y descubrimos que era la iglesia de la familia de Michael Patton. Esta coincidencia nos alertó, de manera que registramos los alrededores en busca de alguna prueba. La búsqueda proporciona un importante hallazgo. En una calle residencial a 3 kilómetros de allí, aparece el coche de Michael Patton. Tuvimos la sensación de que el caso empezaba a aclararse. Ahora teníamos el vehículo y con un poco de suerte quizá encontráramos huellas dactilares. El coche es trasladado al laboratorio criminológico del condado, donde un equipo de peritos procesa el vehículo en busca de pruebas físicas. Analizan las manchas de sangre encontradas en el coche y obtienen resultados. Hemos podido confirmar mediante las pruebas del ADN que las manchas de sangre en el aparcamiento coinciden con las encontradas en el coche y que son de la sangre de las víctimas. ¿Tanto de Michael como de Leah? Sí. Y cuando miramos en el maletero, vimos 2 manchas muy grandes de sangre, por lo que era evidente que habían metido a 2 personas en ese maletero. Es un indicio crucial. Los investigadores empiezan entonces a reconstruir lo sucedido aquella noche. Sabemos que las víctimas fueron atacadas en este aparcamiento, que las metieron en el maletero del coche y las llevaron hasta este lugar solitario, donde les dispararon. Ahora que ya saben cómo ocurrió el crimen, dedican toda su atención a averiguar quién pudo cometerlo. Los forenses buscan huellas dactilares. Utilizamos una sustancia vulgarmente llamada superglue para espolvorear todo el vehículo y luego aplicamos una fuente de luz alterna con polvos fluorescentes. Pero han borrado sus huellas. Descubrimos que el guardabarros trasero izquierdo había sido frotado con un trapo y luego vimos que también lo habían hecho en la zona del maletero y en el parachoques. Todo indicaba que intentaban borrar todas las huellas digitales del vehículo. Sin embargo, los peritos con experiencia saben dónde buscar. Cuando un conductor sube a un coche desconocido, suele ajustar el retrovisor. Y en efecto, los expertos forenses encuentran lo que andaban buscando. Encontré una huella dactilar clara en el cristal del retrovisor interior. ¿Bastará con una sola huella digital para que los agentes encuentren al asesino? Los agentes que investigan los homicidios de Brown y Patton ya tienen su primera pista importante.
La huella dactilar de un desconocido en el coche de la víctima. Los expertos forenses investigan en las bases de datos del condado y del estado, comparando la huella desconocida con las que allí constan. Pero aquella prometedora pista se desvanece. No coincide con ninguna. La detective Brodus llama al equipo operativo especial para darles la mala noticia. Sin embargo, el descubrimiento del coche les inspira otra teoría. La cercanía de la iglesia, del lugar donde apareció el coche y del lugar donde se encontraron los cadáveres nos indujo a pensar que los autores del crimen debían vivir cerca. Si no, ¿cómo habrían vuelto a casa si utilizaron el vehículo? El equipo operativo diseña una nueva estrategia. La detective Brodus estudiará los expedientes de los delincuentes conocidos de la zona e investigará cualquier actividad poco habitual aquella noche. Tras consultar con los de la división criminal y la unidad de robos, descubrimos que se habían producido varios robos de coches y atracos en el condado, y todos ellos durante la misma noche del homicidio, de manera que pensamos que podían estar relacionados. Para Brodus es una pista. La noche de los asesinatos se produjo una serie de atracos a mano armada cerca de la iglesia. Según el detective asignado a la zona, habían sido cometidos por una banda de delincuentes local. Se produjo un atraco en una tienda de vinos y licores. Dos tipos entraron en la tienda con la cara parcialmente oculta y pidieron la caja a punta de pistola. Según fuentes locales, estos tipos vivían muy cerca de allí. Medianoche por un asalto. La víctima es un hombre llamado William Hicks. De hecho, los sospechosos habían seguido a la víctima hasta este lugar y le habían asaltado justo enfrente de su casa. Los delincuentes se llevan el coche y la cartera de Hicks, pero no van lejos. Tuvieron un accidente cuando intentaban huir de la zona y abandonaron el coche hacia las 2:30 de la madrugada. Acabaron justo aquí. En el aparcamiento de la iglesia, donde la suboficial Brown y Michael Patton fueron atacados. Precisamente a la misma hora, más o menos, es cuando se produce el homicidio. A la misma hora y en la misma zona. Y de repente, ate cabos, me di cuenta de que todos estos delitos estaban relacionados, conectados. ¿Podían Brown y Patton haber sido víctimas de un violento brote criminal? El detective comunica su descubrimiento a homicidios. ¿A qué hora se produjo el atraco en la tienda? Atracaron la tienda hacia las 9:30 de la noche. Y también está en la misma zona. Bien, entonces se produce un atraco a las 9:30 y el asalto al coche, ¿a qué hora fue? Hacia la 1:30 de la madrugada. Y Brown y Patton fueron atacados una hora más tarde. Las piezas encajan. Aquí tenemos la iglesia y aquí la tienda de licores. El asalto al coche fue aquí. Fue un fin de semana ajetreado, hubo muchas llamadas. Lo peor fue el homicidio. Fue una progresión de crímenes cometidos durante el fin de semana, todos ellos en una sola noche. Pero los investigadores seguían sin identificar un sospechoso. Estáis barajando un par de nombres. ¿Cuándo tendréis sus fotos? Ahora mismo. Pues imprimir bastantes para enseñarlas a la víctima del asalto en el coche. El agente especial Doyle ha encontrado una pista crucial que no habían visto en el vídeo de seguridad del banco. Teníamos el vídeo. Minutos. ¿Qué estaría haciendo durante ese tiempo? No podíamos ver qué estaba haciendo, pero sabíamos que debía estar haciendo algo. Cuando el agente Doyle estudia los registros del banco, encuentra la respuesta. El delincuente enmascarado intentaba utilizar otras tarjetas de crédito en el cajero automático. ¿Qué has encontrado? Aquí está la transacción con la tarjeta de Leah Brown. Pero el mismo individuo intentó sacar dinero con otras 4 tarjetas y no lo consiguió.
Es decir, que el mismo tipo que utilizó la tarjeta de Ian Brown intentó también sacar dinero con las de otras personas. En realidad no. Todas pertenecían al mismo individuo. Y cuando Doyle compara su nombre con el de la lista de víctimas de aquella noche, encuentra una coincidencia. Mira eso. William Hicks es el conductor al que le habían robado el coche en el condado de Prince George a la 1:30 de la madrugada. ¿Podrá la víctima del asalto al coche guiar al NCIS hasta el asesino de Brown y Patton? Se daba mucha importancia. Creía ser el dueño del mundo. Controlaba a cualquiera que pasara por la zona. Controlaba toda la actividad. Estaba involucrado en todas las actividades ilegales. Y lo dominaba todo. Los detectives de robo saben dónde vive Cortez y dónde suele reunirse su banda. Detienen a Carroll y a sus colegas más cercanos y se los llevan a comisaría para interrogarles. Las huellas dactilares de los sospechosos se cotejan con la encontrada en el coche de Michael Patton. Y se produce una coincidencia. Uno de los cómplices de Carroll, un sospechoso llamado Robert Odom. El caso empezaba a resolverse. Teníamos pruebas. Teníamos las tarjetas de crédito para relacionarles con el crimen. Incluso una huella dactilar en el coche de Michael Patton. Pero necesitábamos que ellos mismos dijeran que estuvieron allí. Los interrogatorios duraron toda la noche. Y de uno en uno, los supuestos culpables empezaron a confesar. Primero atracos de poca monta, luego el asalto al coche de Hicks y finalmente Cortez Carroll se derrumba y admite haber asesinado a la suboficial Leanne Brown y a Michael Patton. Estaban emboscados, esperando a la próxima persona que se detuviera. Por desgracia, Leanne y Michael fueron los siguientes en llegar al aparcamiento. Leanne dijo, por favor, quedaos con el dinero y dejadnos marchar. Pero ellos dijeron, no, nos habéis visto la cara, tenemos que mataros. Al registrar las casas de los sospechosos, la policía encuentra pruebas que confirman su culpabilidad. El pasamontañas utilizado en el cajero automático, una cartera perteneciente a Leanne y una pistola propiedad del principal sospechoso. Cortez Carroll se la había dado a alguien que a su vez la había vendido en la calle. Conseguimos que la persona que se la compró nos la entregara. Los expertos en balística cargan el arma del calibre 44 con una bala de 9 milímetros, tal como lo había hecho el asesino. Luego, disparan con ella y comparan la bala percutida con la bala encontrada a raíz de la autopsia. Los resultados son positivos. Coinciden. Carroll es declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. 3 de sus cómplices son condenados por atraco y secuestro. Sin embargo, es una victoria agridulce. Es tan horrendo lo que hicieron por $20. Pegar una paliza tan brutal a 2 personas y matarlas luego a tiros. Ejecutarlos porque les habían visto la cara. Trabajando en equipo, el NCIS y la policía local han resuelto un caso difícil en tan solo unas semanas. Y bueno, sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.